arriesga un poco más. No es más feliz quien tiene que el que da. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Conectate en este día lunes, ya 7 de julio, ¿eh? Y cómo se nos pasa el año tan pero tan rápido. Bueno, acá estamos, para acompañarnos mutuamente como lo hacemos todos los días lunes a esta hora aquí en nuestro canal. Bueno, como siempre agradecida y espero también que ustedes hayan pasado un hermoso fin de semana con mucha actividad cultural en la ciudad de Marcos Juárez como cada fin de semana, ¿eh? La verdad que es hermoso y siempre valoramos mucho el nivel de artista que tenemos en la ciudad de Marcos Juárez porque siempre las propuestas son muy pero muy lindas. Bueno, en este día lunes agradecida siempre al canal, agradecida a Edu aquí en cámara, agradecida a Francisco que está en controles, agradecida a mis invitados, a mis profesionales que cada lunes tienen la cita aquí con la Cari, que cada vez que los llamo nunca tengo un no. Así que eso es agradecimiento para cada uno de mis invitados de cada lunes. Bueno, hoy tengo un invitado que yo sé que mucha gente lo conoce en la ciudad de Marcos Juárez y en la región, porque él tiene una actividad que la verdad que la atiende muchísima gente aquí en la ciudad y en la región y mucho más, yo diría hasta cruzando el charco, porque está atendiendo también en el Uruguay. Estoy hablando de Mario Tartusi, él es quiropráctico y la verdad que está muy bueno poder hablar de esto, porque quiropraxia es igual a salud. Yo lo tengo así y creo que él nos va a ampliar un poco más la idea. Así que bueno, dicho todo esto, nos vamos a... Bueno, acá estamos de regreso, ya lo tenemos aquí. Bueno, él es Mario Tartusi, su profesión es, el profesional en quiropraxia. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cari? Bueno, siempre gusto estar acá también. un gracias porque hacía mucho que no venías. Nos juntábamos a charlar así. No nos juntábamos a charlar y bueno, yo siempre digo que el público se renueva, nosotros tenemos una amplitud que este canal se ve en más de 25 localidades, así que siempre captamos nuevos públicos. Por eso vamos a charlar con Mario y le vamos a preguntar, ¿qué es la quiropraxia, Mario? Perfecto. Sí, la quiropraxia es una ciencia, decimos nosotros, que colabora con la salud. ¿Y de qué forma lo hace? Porque hay un poco de desconocimiento en cuanto a la quiropraxia o mitos en que, bueno, si me duele la espalda tengo que ir a un quiropráctico porque quiere decir que tengo un problema en la columna y el quiropráctico me lo va a poder solucionar. Pero en sí lo que los quiroprácticos hacemos, y por eso digo que colaboramos con la salud de la persona, es empezar a evaluar la columna vertebral. ¿Debido a qué? Debido a que uno de los órganos más importantes del cuerpo humano se encuentra en el interior de la columna, que es la médula espinal. La médula espinal junto con el cerebro forman el sistema nervioso central del cuerpo. Y el sistema nervioso central del cuerpo es lo que hace que nuestro cuerpo funcione de una forma correcta. Claro. O sea, todos los sistemas, todas las células, todos los órganos van a funcionar de una forma correcta siempre y cuando el cerebro pueda llegar a conectarse con ese órgano, con ese tejido, con esa célula, con ese sistema. ¿Cómo se conecta? Con los nervios periféricos, que son estos que salen a cada lado de la columna vertebral y que se ramifican en miles. Imagínate que tenemos 7 kilómetros de nervios por todo el cuerpo. Bueno. Entonces, claro, distribuidos por todo el cuerpo. Entonces, esa conexión tiene que ser perfecta. Nuestro cerebro emite 8 billones de estímulos por segundo para que todo eso pase. Y para que esos nervios lleguen a ese órgano, ese tejido, esa célula, ese sistema de la forma correcta, nuestra columna vertebral tiene que estar bien alineada. Porque si tenemos vértebras que no están en su lugar, como nosotros le llamamos, son subluxaciones vertebrales, esa presión que se ejerce por el espacio por donde sale el nervio, empieza a impedir que la comunicación sea correcta. Entonces, vuelvo a insistir, ese órgano, ese tejido, esa célula, ese sistema no va a funcionar de la forma correcta. Claro. Yo puedo tener problemas cardíacos porque hay nervios que llegan al corazón y hacen que funcione bien, que no lo están haciendo. Puede tener problemas de diabetes, problemas en el páncreas, porque esos nervios hace años que no están llegando con la información correcta para que eso lo haga. Entonces, por eso decimos que
más allá de que toda la gente nos va a visitar en una primera consulta cuando van es por dolores, por sintomatología, Sí. nosotros gracias decimos que bueno, que eso está, che, feo o es bueno tener síntomas, no es bueno, porque me está dando un aviso Claro. de que hay algo que no está funcionando bien. Cuando nosotros evaluamos la columna y encontramos esas subluxaciones, esas vértebras que están impidiendo que el cuerpo funcione bien, empezamos a hacer esa corrección y el cuerpo empieza a reaccionar solo, se empieza a sanar solo, porque el cuerpo sana solo, siempre y cuando, ya te digo, podemos tener ese pleno contacto del sistema nervioso central, todos los químicos necesarios para que el cuerpo funcione los tenemos internamente. O sea que, como bien decía yo, ¿no? Hacer quiropraxia es salud. Claro. Es salud a tener una columna, bueno, Sin interferencia. exactamente. Una columna sin Sin interferencia. interferencia. Siempre les digo a toda la gente que va a visitarme en su consulta, esto es, ustedes vienen por un dolor, por un síntoma el cual se va a ir, pero después hay que tomarlo como un hábito. Claro. Yo lo comparaba con la odontología, ustedes, yo les digo, vienen con una carie, bueno, hay que hacer un tratamiento para que esa carie se vaya. Claro. Pero después hay que lavarse los dientes para que la carie no vuelva. Bueno, hay que chequear periódicamente esa columna para que esa carie, para que esa subluxación no vuelva. Por ahí de esa forma se entiende un poco más fácil Sí, porque sí, es algo seguro, más sí. corriente lo que es el tema odontológico. Pero eso es lo que pasa. A mí cuando alguien me dice, bueno, tuve tal cosa o me pasó tal otra, y entonces yo digo, bueno, ¿cuánto hace que no chequeas tu columna? ¿Cuánto hace que no la revisan? Y no lo hice nunca. Claro. Bueno, entonces no es improvisto, no es que te haya pasado tal cosa, ¿no es cierto? Que hayas tenido tal Mario, problema. te viene un paciente por primera vez con una resonancia o una tomografía, te trae como para que vos veas y tiene, el médico esos estudios le salió que tiene una hernia de disco. ¿Por qué se genera una hernia de disco y cómo se trata a través de la quiropraxia una hernia de disco? Sí, generalmente nosotros en nuestro consultorio, cuando llega una persona es porque ha pasado por un montón de etapas. Claro. Y bueno, y nada le ha solucionado el problema, nadie le ha dado resultado. Entonces, cuando me llegan a mí, me saben llegar con una resonancia donde dice que tienen hernias discales. Lo más factible, yo siempre les digo, bueno, yo la resonancia la puedo ver, la puedo leer, pero lo que me va a decir mucho a mí es una radiografía, la radiografía común. Mira. Una radiografía común, ¿por qué? Porque la hernia discal se produce, que es lo que vos me preguntabas, cuando una vértebra se posiciona en un lugar incorrecto y queda durante mucho tiempo ahí. ¿Y qué doloroso que es? ¿Qué pasa? El disco intervertebral, que es esto que estás viendo acá, Sí. a cada costadito, es gelatinoso, esto es esponjoso, tiene dos funciones, la de amortiguar, cuando uno salta, camina, corre, y la de mantener los espacios por donde salen los nervios. Entonces, cuando una vértebra no está en el lugar, ese disco empieza a desplazarse porque mira. es apretado de una forma incorrecta, porque la vértebra al desplazarse empieza a apretar y ese disco se va a correr y esa, como vemos acá en rojito, sería la hernia discal porque el disco se fue de esa zona Claro. que tiene que tener y empieza a apretar nervios, ligamentos, tendón, el disco también se irrita. Estos discos invertebrales se nutren por imbibición de los cuerpos vertebrales superior e inferior. Ellos les mandan líquido y eso se mantiene en el espacio. Mantienen esa esponjosidad y mantienen ese espacio. Cuando la vértebra se desplaza y no está en el lugar, esa imbibición, ese líquido, no es el correcto. Claro. Entonces los discos se empiezan a achicar. Es por eso que vemos en una radiografía cuando un espacio intervertebral está más finito, Claro, o más cerca una vértebra de otra que en otro lugar de la columna. Nosotros con mediciones, en una radiografía, vemos cuánto es que se ha desplazado esa vértebra, hacia dónde se ha desplazado y cuál es el vector que tenemos que utilizar para corregirla. Cuando hablo de vector, hablo de que cuando analizamos una columna, nosotros los vamos a empezar a corregir con distintas técnicas que hay en quiropraxia. La técnica que vamos a utilizar es de acuerdo a cómo está esa columna, para dónde se ha desplazado esa vértebra y qué vector, qué dirección tenemos que seguir para llevarla a su lugar.
de esa forma, siempre cuando vienen por primera vez, evaluamos, le hacemos evaluaciones a la persona. Si tiene placas o radiografías, mejor la vemos, y si no, pedimos. Y de acuerdo a eso iniciamos un tratamiento inicial o una etapa inicial donde la persona empieza a acudir con frecuencia a las visitas quiroprácticas. ¿Para qué? Para empezar a llevar esa vértebra al lugar y que el sistema nervioso automatice y esa vértebra quede. Claro. Porque generalmente, como yo te decía, cuando vienen ya hace mucho tiempo que esa vértebra está desplazada, entonces como que el sistema nervioso lo tomó como normal. Claro. Entonces, si nosotros cada vez que hacemos un ajuste llevamos la vértebra al lugar, esa información va al cerebro. Cuanto más veces la repitamos ante el sistema nervioso, el cerebro va a automatizar que la vértebra quede. Y después mantenerla, porque las subluxaciones o las vértebras que no están en el lugar, que se desplazaron, se pueden desplazar por los 3 tipos de estrés que pasa el ser humano. El mecánico, que es el esfuerzo, las posturas, las caídas, los accidentes, los deportes. Pero hay causas químicas, como es la alimentación, la comida con conservantes, la fritura, las bebidas como el alcohol, el café, el cigarrillo, las drogas legales, no legales por supuesto, y el estrés emocional. Claro. La angustia, la ansiedad, los miedos, que eso se vio mucho después de la pandemia. Mucha gente y personas mayores, más que nada, vieron con muchas subluxaciones emocionales. Claro. Entonces, siempre vamos a tener eso. Lo que tenemos que hacer es tratar de que sean lo menos posible para que nuestro cuerpo funcione bien. Es la única forma de que el cuerpo va a hacerlo bien. Mario, ¿y después de cuántas secciones ese paciente con ese problema que se presentó empieza a sentir el alivio? ¿Ya con la primera empieza a sentir un pequeño alivio? Hay muchas veces que ya con que en el primer ajuste ya la persona siente, porque hay una descompresión, claro, está tan mal que empieza a sentirse mejor. Generalmente una persona cuando lleva un periodo de 2 meses a 3, que son 16 a 20 veces de hacer esos ajustes, es cuando la persona realmente, nosotros llamamos la etapa de alivio, o que la persona se siente mucho mejor. Entonces, después de hacer eso en forma intensiva, hay una segunda etapa que es la de estabilización, que le llamamos, que es cuando empezamos a verlo con menos frecuencia, una vez por semana, después cada 15 días. Eso también nos da a nosotros un parámetro, viéndolo con más días, a ver cómo va reaccionando el cuerpo. Porque evaluamos, chequeamos, corregimos, la persona se va y vuelve a la semana o a los 15 días y volvemos a ver si realmente tiene lo mismo que hace 15 días atrás, o mayor o menor escala. Y vos como profesional te vas dando cuenta que ese paciente va teniendo una mejoría. Y si no, ¿lo derivás a hacer una placa o vos mismo le haces? Porque ustedes tienen como un escaneo que le haces. Yo le hago un escaneo siempre generalmente el escaneo es un termoscan, porque me marca la temperatura de la piel, entonces por ahí se sabe cuando hay una vértebra que no está en un lugar, y si no, también con un analógico, un neuroscope, que es algo parecido, pero también vemos esa información neurológica, cómo está esa columna. Reevaluamos siempre, después de hacer 16 o 20 ajustes, reevaluamos a ver, y obviamente en casi todos los casos la mejora es bastante, muchísima. Entonces, más allá de eso, hay distintos signos que nos da a nosotros la persona para saber si está mejorando o no. Cuando se acuesta, con el cheques el largo de piernas, con el tono muscular que mantiene esa espalda, esa columna, los músculos que sostienen la columna. Cuando hay vértebras que no están en su lugar, hay músculos que están tirando para que vuelvan, porque la homeostasis corporal quiere que vuelva esa vértebra a su lugar, entonces ahí se produce una contractura. Nosotros palpamos y vemos dónde hay mayor cantidad de contractura, que sabemos que es la zona donde hay subluxaciones, y a medida que se va ajustando, que se va corrigiendo, vamos a notar que hay una mayor relajación en esa zona. Entonces son formas de que nosotros nos vamos dando cuenta de que la persona va mejorando. Otra es, el ajuste al principio era un poco más difícil de llevar la vértebra a su lugar,
y a medida que va avanzando, cuando se posiciona la vértebra intrasol, Claro, entonces ya es no es tanto. otro signo también que nos va dando a nosotros que esa persona ya se está, porque lo que, como decía un profesor que teníamos, lo que nosotros hacemos es reconectar. Claro. Entonces que esa persona ya se está reconectando con el sistema nervioso y la mejora está llegando. Y una vez que, bueno, que hace todo ese proceso de ese, bueno, de esa Sí, cantidad sí, de sí, veces que de va, ese después reajuste. como que tiene que tener Un como un mantenimiento, como le mantenimiento, ¿no decimos es cierto? nosotros, porque, Claro. a ver, yo te hablaba de las 3 causas que producen las Sí, subluxaciones, que sí. las vamos a tener toda la vida, porque todas las personas alguna de esos 3 estrés tienen, y con la mayoría de los 3. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez al mes, chequear esa columna, hay gente que viene cada 21 días, y chequear y saber dónde está esa subluxación y corregir, va a hacer que los procesos dolorosos, los procesos de enfermedades, no sean tan fáciles de llegar al cuerpo. Claro. Porque es un mecanismo de defensa que va a tener el cuerpo si el sistema nervioso reacciona. La salud del cuerpo, el cuerpo reacciona con adaptaciones. El cuerpo se tiene que adaptar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo, bueno, estoy acá adentro con calor, con una temperatura elevada, y salgo afuera y me agarro una temperatura como de la semana pasada, que hacía mucho frío, si mis sistemas de adaptación no están bien, no funcionan bien, es muy probable que yo me enferme o me agarre un resfrío, una gripe, lo que sea de ese cambio de temperatura. Si mi sistema de adaptación está bien, eso no va a pasar, es más difícil que pase. Y los sistemas de adaptación los maneja mi sistema nervioso central, el cerebro, por eso, a medida que yo pueda tener menor cantidad de interferencias nerviosas, va a ser también menor la posibilidad de que yo pueda tener alguna enfermedad, sentirme mal o algún dolor. Claro. Bueno, nos vamos a la pausa y luego seguimos con más charla con Mario Tartus. Ya. Aquí estamos nuevamente de regreso. Y seguimos conversando con Mario con respecto a la quiropraxia y bueno, y las consultas más, o sea, las más a menudo, las que más tenés diariamente, y también que nos hables un poco de lo importante que es la actividad física, Mario. Bueno, la mayor cantidad de consultas en mi oficina, en el consultorio mío, son generalmente por dolores de cuello, dolores cervicales. Hoy se agudizó bastante también en personas más jóvenes debido, yo siempre digo, a la tecnología, a las computadoras, al teléfono, pasa mucho tiempo la gente con el cuello, con la cabeza hacia abajo, entonces lo cual produce con el correr del tiempo una rectificación que le llamamos en las cervicales, hay vértebras que se van para atrás y bueno, presionan, entonces hay hernias discales también a nivel cervical, vienen con mucha gente con migraña o adormecimiento en las manos también, eso se ve con mucha frecuencia y bueno, las hernias lumbares que son siempre ubicadas en la parte inferior, arriba de la cola, entre el sacro y la quinta o la quinta y la cuarta vértebra, eso es lo que con más frecuencia se ve. Y bueno, vos me decías, se pueden evitar esas cosas, lógicamente hay formas de evitarla y una es lo que acabas de decirme vos, es la actividad física. Actividad física. Pero realizar actividad física no es hacer cualquier tipo de gimnasia o de deporte, por así decirlo, porque me gusta. Uno tiene que tener un profesional que te guíe, ¿no es cierto? Lo que mayormente, pasa, ¿no? Sí, lógicamente, eso es lo ideal. Yo siempre digo que la actividad física, así como el descanso, como la alimentación, y bueno, como el cuidado de la columna, ayudan a que el cuerpo esté saludable. Pero la actividad física tiene que ser la adecuada para esa persona, para ese biotipo de persona, ya sea por la edad, por la condición que presenta. Hay distintas actividades físicas que pueden realizar. Lógicamente es un profesional, lo va a saber guiar y siempre, ¿por qué? Porque si no hace la actividad física correcta, en ese caso por ahí la actividad física podría ser contraproducente. Claro. La actividad física podría, en vez de prevenir una hernia discal, podría proporcionársela. Entonces por eso es importante que, no sé, yo cuando era
joven y jugaba, no sé, al tenis o al fútbol o lo que sea, y yo, che, ahora quiero volver a hacer una actividad similar, es muy difícil que lo pueda hacer como hacía 20 o 30 años atrás. Sí, seguro. Entonces, eso no significa que no lo puedas hacer. eso no significa que no lo a lo pueda mejor hacer. no lo podés hacer con la misma Exactamente, intensidad. con la misma intensidad, Claro. porque por ahí hay personas que me dicen, mira, yo que empecé el gimnasio y voy a ir todos los días y quiero, y me voy a pasar 2 horas, y no. ¿Por qué? Porque ya yo iba al gimnasio, iba 2 horas, bueno, pero antes por ahí uno no tenía tantas compromisos, responsabilidades, y eso también hace a que el cuerpo se agote, se canse, y si yo paso 2 horas en un gimnasio, voy a tener el cuerpo muy cansado para después tener que hacer cosas de la actividad diaria. Y cuando vuelva al otro día del gimnasio, ese cansancio se va a ir acumulando. Claro. Entonces no va a ser beneficioso. Pero sí, decir yo quiero hacer 3 veces a la semana o 4, y lo voy a tomar como un hábito. Y voy a decir, bueno, lo voy a hacer durante 1 hora, perfecto. Quiero salir a caminar, o quiero salir a trotar, o quiero andar en bicicleta, siempre que sea de la forma adecuada. Mucha gente cuando viene, bueno, a mi oficina y empezamos, después de empezar a mejorar todo esto, le digo, bueno, empezar a realizar una actividad física, ¿y cuál hago? ¿Y a vos qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta ir a pilates? ¿Te gusta ir al gimnasio, hacer tonificación? El cuerpo necesita, sí, y más a medida que avanzamos en edad, a tener músculos tonificados. Eso no significa que yo tenga que ir al gimnasio y levantar una cantidad de peso, porque los músculos se van a tonificar con una sobrecarga moderada que yo pueda trabajar, y eso va a hacer que me mantenga erguido, estable. Hay músculos como los de las piernas, ¿cierto? Como el cuádriceps, el glúteo, la pantorrilla, que son estabilizadores. Entonces me van a tener estabilizado a mí, estabilizada esa pelvis, para que no se desalinee y ahí la columna se empiece a balancear o a deformar. Por eso es importante que la actividad física sea guiada, y si no tiene la posibilidad de ser guiada, que sea moderada. Que no porque, bueno, voy a salir a correr y corro 1 hora seguida el primer día, o 1 hora y pico, o salgo a hacer bicicleta y me voy no sé hasta dónde. Porque al principio seguramente que tu cuerpo a lo mejor te lo permite, che, hice 1 hora de bici y no me pasó nada. Pero eso, con el correr de los días, se va a sentir y es contraproducente. Siempre progresivo, yo siempre les aconsejo, si salgo a caminar o a trotar, que lo hago 15 minutos y durante un tiempo, durante 4 o 5 días, que yo pueda repetir eso para que mi cuerpo se adapte, y después incrementarle un poquito esa intensidad. Pero lógicamente que es necesaria la actividad física para mantener un cuerpo saludable. Totalmente. Y con eso también preguntarte el tema de las personas que tienen una obesidad mórbida, que también trae con un montón, es un combo de cosas que tal vez, viste, bueno, sus huesos, sus rodillas, sus pies, las articulaciones. Bueno, hay personas que, bueno, por X razón han ido al médico, el médico le ha diagnosticado diferentes cosas y empieza con una dieta a través de una nutricionista, que también la misma nutricionista los manda a hacer algo de ejercicio. Porque ayuda. Entonces es un combo, ¿viste? Claro, eso ayuda, una buena alimentación y hacer una actividad física ayuda a que, bueno, a perder un poco de peso, ya te digo, a tonificar esos músculos. Las articulaciones, como hablábamos recién, que sufren mucho, como de las rodillas, de los tobillos, los de la dolores, cadera. Cuando hay sobrepeso es bueno porque el peso que tienen que sostener para movilizarse no sería el adecuado. Pero también mucho de eso es el hipotono que tienen los músculos, el bajo tono que tienen los músculos para mantener eso. Entonces, si yo tengo una persona con exceso de peso, tengo que hacerlo trabajar con fuerza, sí, tengo que hacerlo trabajar con fuerza en la parte inferior. Pero conviene más que haga aeróbico para que queme más. Haciendo trabajos de musculación también se queman muchas calorías y también se baja de peso. Y es necesario que esa persona tonifique esas piernas, esos glúteos, para que ese peso que él tiene de más, los pueda sostener, lo pueda mantener en distintas actividades diarias. Porque bueno, obviamente si está sentado, pobre, pero
pero quiere caminar hasta no sé, hasta el baño o hasta la vereda o salir afuera, y esos músculos tienen que estar preparados para eso. Claro. Y cuando una persona no, aparte del sobrepeso, no tiene el tono muscular, bueno, se acrecienta más el problema. Entonces, claro que puede ir a un gimnasio y a trabajar su musculatura una persona obesa o que tenga. Y es más, yo le recomendaría que es necesario que lo haga para poder fortalecer eso. Después con la alimentación y con distintos tipos de actividades también va a seguir bajando de peso, pero el tono muscular tiene que estar para mantener todo esto. Bueno, por esa misma razón, cuando vos vas a la nutricionista, viste que te toman la estatura, Claro. la masa corporal, y ahí te dicen, bueno, mira, vos por tu estatura tenés que pesar tanta cantidad Claro. o sea, Sí, bueno, sí, y yo sí, creo que debe ser un poco eso, ¿no? Claro. Porque uno cuando tenés que pesar 70 kilos y tu cuerpo pesa 90, Claro. son 20 kilos de más que vos le estás poniendo al cuerpo, donde las rodillas sufren, donde todos los músculos sufren. Claro, exactamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en cuanto al peso, Sí. cuando uno empieza a trabajar un músculo y a reforzarlo, el peso del músculo en la misma cantidad de tamaño es más pesado que el de la grasa. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que puede ser que yo pesaba 90 kilos y tenía que pesar 70, pero llegué a pesar 80 tonificado con un buen tono muscular y estoy bien. Claro. ¿Por qué? Porque lo que pesaba mucho era esa grasa que yo tenía, y al sacarla, pero al aumentar el tono muscular, el peso no varió tanto. Por eso yo les digo, sí, la balanza hasta por ahí es necesaria, pero hay que tener en cuenta que un tamaño de músculo, al igual que la misma dimensión en grasa, es mucho más pesado Es mucho el más músculo. pesado, claro. Entonces, yo puedo pesar X cantidad de kilos, pero con un buen tono muscular es mejor que la persona que pese lo mismo que yo, pero en grasa, que ese peso sea de grasa. De un tiempo a esta parte, Mario, vemos, lo hablábamos antes fuera de cámara, y bueno, en la ciudad hay muchísima cantidad de gimnasios. Yo creo que la gente ha tomado la mayoría conciencia, tanto los jóvenes, los adultos y hasta adultos mayores, en el tema de la alimentación y también en el tema del ejercicio. De la actividad física. Los que salen a caminar, bueno, los vemos en Sí, diferentes sí, sectores de la ciudad, o los que les gusta ir a un gimnasio. Sí. Yo creo que se ha potenciado mucho. Sí, yo creo que ha ayudado mucho, bueno, las redes sociales. También, que también. Hay mucha información, Sí. hay de todo, pero hay mucha información y eso hace que, bueno, que la gente se sienta por identificado con alguien que vio en las Claro. redes. Y sí, yo, gracias a Dios, veo hoy acá en este circuito que hay Sí. alrededor del ferrocarril, mucha gente que sale a caminar, Sí, sí, sí. y que lo hace con una intensidad, porque también hay gente que sale a caminar y veo que está paseando. Y yo los miro y digo, yo me bajaría y le diría, hay que poner un poquito más de intensidad. Más de ritmo. Claro, para que sea beneficioso, porque tampoco es cuestión de salir a caminar paseando y parando y mirando, no, realmente el cuerpo necesita una cierta exigencia Claro. para mejorar. Pero bueno, veo mucha gente que lo hace, y los gimnasios, hay, como hablamos antes, muchos gimnasios, muchos lugares donde gente va a hacer esa actividad física que les gusta, o que siempre tiene que ser que les guste, digo yo, porque vuelven a insistir en lo mismo, para mantenerse Claro, en el para tiempo, mantenerse en el mantenerlo en tiempo, para mantenerse en el tiempo, claro que sí. Mario, ¿qué recomendaciones le das a cada paciente, a cada persona que te va a ver después de cada sección, de cada de cada ajuste que yo hago, Claro. de cada vez, una vez que me vienen a visitar? Lo ideal, yo les digo, después de recibir un ajuste quiropráctico, Sí. es que puedan tener 10 o 15 minutos de relajación. Bueno, hay gente que lo puede hacer, hay gente que se tiene que ir a trabajar enseguida. Claro. Entonces eso por ahí limita un poco. Lo ideal después de un ajuste, ¿por qué es eso? Es porque, bueno, al liberar el sistema nervioso, esos nervios que empiezan a trabajar, que empiezan a mandar esa información, necesitan un periodo de adaptación, que es más o menos ese tiempo. De todas formas, no hace mal tampoco una persona salga y se tenga que ir, o viaje, o se tenga que ir a trabajar. Eso es lo que llamamos nosotros lo ideal. Claro. Que tengan unos 10, 15 minutitos de relajación.
Pero en definitiva el ajuste quiropráctico es algo, bueno, no sé, es algo rápido, es indoloro, es algo muy preciso y siempre que se ha hecho por un profesional que se ha preparado para ser específico. ¿De qué hablo de especificidad? Porque no toda la columna está mal, hay vértebras que no están en la posición correcta y es la que hay que corregir. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí vemos videos, como te dije antes, sí, donde impresionante, se aparecen todo el tiempo, todo el tiempo. No. Hay un colombiano que no, lo que grita esa gente, por favor, lo estábamos mirando en estos días. Bueno, sí, qué sé yo, eso ¿viste? Ya te digo, muy relativo, hay muchas cosas que, Bueno, pero que realmente no son. ¿está bien eso, Mario? No, para nada. O sea, no es quiropraxia, por ahí son hueseros. Manipular una columna no es lo mismo que pero ajustar eso una puede columna. llegar a hacerle un daño lesionar, irreparable a una sí, persona, puede ¿no es El otro día cierto? leía, me habían llegado una nota que decía no te hagas tronar, lo que llaman tronar, no te hagas tronar el cuello, porque es cierto, nosotros en el cuello tenemos arteria, la vestibular, la aorta, y si una persona se fue a hacer tronar el cuello, decían, y se le seccionó una arteria, y bueno, y ahí quedó, pobre. No sé si será cierto, no, es muy difícil seccionar una arteria, pero si uno tira violentamente la cabeza para arriba o la gira para un costado, si uno no es específico en la vértebra que hay que mover y la técnica adecuada, puede dañar. Se pueden dañar discos, se pueden dañar ligamentos, y bueno, se pueden dañar arterias, como en este caso decía. Por eso, lógicamente, lo ideal es que el quiropráctico conozca y esté preparado para ser específico. Vuelvo a insistir en lo mismo, ser específico no es, porque yo hoy a cualquiera de ustedes lo levanto para arriba, le va a hacer ruido, le va a sonar, pero eso es una descompresión global, no es algo específico de la vértebra que está subluxada, que está pinchando ese nervio y que yo tengo que mover para cierto lugar para que este nervio empieza a trabajar bien. Eso es lo que yo hablo cuando hay de la especificidad, que te la da el análisis de la columna, el chequeo, el escáner, la radiografía. Son varios elementos que tenemos para ser específicos. ¿Cualquier persona, Mario, se puede hacer quiropraxia? ¿O hay personas que por diferentes motivos de salud no se puede hacer quiropraxia? No, cualquier persona se puede hacer quiropraxia mientras esté vivo, tengo un sistema nervioso central y una columna. Esas son las tres condiciones para hacer quiropraxia, porque la quiropraxia es vitalismo, es vida, es darle vida. Los quiroprácticos decimos que estudiamos la salud, que es a la que la persona le da vida. La medicina se encarga de estudiar enfermedades que provocan la muerte. Entonces nosotros somos vitalista total. Toda persona que esté viva, tenga un sistema nervioso y una columna, se puede hacer quiropraxia. Y si tiene osteoporosis, si tiene artrosis, que son las preguntas frecuentes, ¿se puede hacer? Claro que sí, y es más, es beneficioso. Los últimos estudios, en el último congreso que estuve, que nos mostraron cómo mejoraba la artrosis y la osteoporosis en personas que venían chequeando su columna, porque mejoraba la calidad del cartílago, la regeneración del cartílago, el freno de esa artrosis, que es una deformación de la vértebra que no seguía. Entonces, es beneficioso tener eso. ¿Y por qué decimos, che, ¿se puede romper una vértebra? No, porque el ajuste quiropráctico, siendo específico, es en las partes planas de las vértebras, donde no hay esa descalcificación. Generalmente la descalcificación es en los cuerpos vertebrales. Y uno, para mover una vértebra, siempre empuja de lugares, bueno, pues si transversa, espinosa o transversa, o pedículos, donde el hueso es plano. Entonces, ahí se hace una leve presión para que vuelva a su lugar. No hay posibilidad de que se lastime una vértebra, por más que tenga osteoporosis, artrosis, que haya descalcificaciones. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay muchas personas que le tienen miedo a la quiropraxia. Por eso yo pregunto, porque hay muchos... O hay algunos que les falta información, por eso también me pregunta, a que cualquiera se lo puede hacer, lo acaba de decir Mario, que una persona con osteoporosis o con reuma o demás, o artrosis se lo puede hacer, o sea que cualquier persona se lo puede hacer. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Vos decís en cuanto a
a la ignorancia o al desconocimiento. Claro. Que la gente, si la medicina en general tiene ese desconocimiento de lo que es la quiropraxia, los profesionales de la medicina no conocen lo que es la quiropraxia, ¿cómo no lo va a tener la gente común, que no ha estudiado, no agarró un libro de anatomía o de fisiología? Porque yo he hablado con profesionales de la salud y dice, no, che, pero usted no es que porque le duele la espalda le acomodan. No, la función nuestra es otra. La función es reactivar esa información que está frenada y que no puede pasar para que ese órgano, tejido, célula o sistema funcione bien. Y es difícil que entiendan por ahí, no que entiendan, sino que se den cuenta de que la salud va de adentro hacia afuera. Todo lo que yo le dé al cuerpo de afuera hacia adentro va a ser paliativo, va a ser para que me mejore un tiempo, unas horas, un rato. Pero la mejora, la sanación, viene de adentro hacia afuera. Por eso, ¿no? Así que es importante todo lo que Mario nos está contando para aquellos que están desinformados, para aquellos que le tienen miedo, para aquellos que dicen, no, pero la quiropraxia no se lo puede hacer cualquiera. Sí, se lo puede hacer cualquier persona, con un buen profesional que le pueda realizar este tipo de práctica, de técnica. ¿Hay mitos, Mario? ¿Hay mitos que son comunes? Porque, bueno, como todo, ¿viste? Claro, siempre. Y más en quiropraxia hay mitos como que, bueno, como yo te dije, se puede cortar una arteria o que le han no sé qué hecho qué en quiropraxia y ha quedado inválido. La verdad que no conozco a nadie que le haya pasado eso de mis colegas. Claro. Nunca lo supe, siempre fueron mitos. Pero vuelvo a insistir, es muy difícil que un profesional que esté preparado para que sea quiropráctico, que esté preparado para trabajar en quiropraxia, le pase eso. Es imposible. Cuando yo estudiaba, hablábamos siempre de que si yo voy a cambiar una bombita, nos decían, de la luz, y corto la luz, me pongo las botas de goma, me pongo los guantes, y cambio, es muy difícil que me dé corriente. Y claro. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros, si tomamos los recaudos necesarios para saber en qué posición está, qué técnica hay que utilizar, con qué vector, con qué fuerza, con qué velocidad, es imposible que nos pase algo. Por eso yo llevo 15 años en esta profesión, nunca jamás me ha pasado nada. Los otros días me llama un colega de Mar del Plata que me pregunta, che, Mario, ¿te pasó alguna vez que le haya bajado la presión a una persona después de un ajuste? Sí, muy pocas veces, pero sí puede pasar el hecho de que, bueno, sea un poco más anatomía, pero que el occipital esté muy trabado, muy bloqueado, entonces presiona ciertos nervios y ciertas porciones del cerebro que cuando uno lo libera le produce una baja de presión de minutos, después se recuperan normal, pero puede pasar, pero era porque esa presión que él tenía, esa persona en algún momento iba a tener mucha presión. Y tal vez iba a sufrir, no sé, una ACV, por decirte una cosa así, porque debido a una presión, pero cuando lo liberamos, baja de golpe, entonces se siente como un bajón de presión. Esas son cosas que pueden pasarle normalmente o pueden pasar a un quiropráctico, pero es debido a eso. Minutos y después pero la persona más que mejora. Eso, No hay nada, no más que eso, nada, al contrario, es todo positivo, digo siempre yo, con las personas que, voy a insistir, Karina, yo hace 15 años que primero fui kinesiólogo durante otros 15 años y 15 años ahora con ¿Qué te llevó a estudiar esto, Mario? En realidad, cuando yo estudiaba en la universidad kinesiología, conocí a Merquier, que fue el que trajo la quiropraxia a la Argentina y se instaló en Córdoba. Sí. Y lo vi, fue una vez a una clase nuestra y comentó, y la verdad que ahí me gustó muchísimo. Lo que pasa que en ese momento, bueno, habrá sido en el año 89, 88, en una época de hiperinflación, yo estaba bastante estudiando con lo justo, y pagar una formación con él era bastante cara. Era cara. Yo me acuerdo que era el valor de un auto, un R12 en esa época. En esa época, mira. Bueno, y no lo pude hacer. Entonces, cuando terminé, después de un tiempo, ya como profesional, como kinesiólogo, fisioterapeuta trabajando, bueno, que ya estaba un poquito más estabilizado, pude empezar a hacer algo en Córdoba,
donde Merkel ya no estaba más, pero había personas que había dejado. Claro. Y terminé en Buenos Aires, después un año y pico más, terminando esta formación. Pero ya te digo, de principio me interesó mucho, porque más allá de que nosotros como kinesiólogos nos preparan para tratar enfermedades y problemas de salud, lo que yo he entendido con él, y que realmente la filosofía quiropráctica es, sí, podés mejorarlo cuando están pasando ese proceso, pero después lo que vas a hacer es impedir que vuelvan a pasarlo. Claro. Porque yo como kinesiólogo, no sé, venía con personas con dolor de hombro, y lo atendíamos y mejoraba, y a los 3 meses caía con el dolor de hombro. Y así, y la cintura lo mismo. Entonces, y yo decía, yo tengo que hacer esto, que cuando yo lo vi, y la persona mejoraba, pero después no volvía. Claro, otra vez con la misma. Le dabas esa calidad de vida, exactamente, ¿no? Eso yo la verdad que he tenido. Y esto, Mario, se va, o sea, bueno, sabemos que vos te vivís perfeccionando y seguís haciendo congresos y demás, pero se va sumando, o sea, se van viendo cosas nuevas. Sí, se van todo haciendo, el tiempo. Se va haciendo, y lo que más importante me parece a mí en cuanto a quiropraxia son todos los estudios científicos que se están haciendo. Claro. Todo, porque también era que hay una inteligencia innata que maneja. ¿Y dónde está esa inteligencia innata? ¿Y cuál es? Si yo me fracturo, el médico me pone un yeso y eso se suelda solo. No van con una soldadora. Claro, los huesos se tienen que tocar y se sueldan. Esa es la inteligencia innata. Claro. Yo me corté y a los 2 días tenía una cascarita y se me cerró solo. No tuvieron que coser ni nada. Y si cosen es para que se toquen y se junten. Bueno, eso es lo que hace que el cuerpo esté saludable y sano. Y eso va a funcionar cuando tengamos una columna sin interferencias alineadas. Y lo veo constantemente en mi oficina, con muchísima gente que, bueno, es lo que me dicen ellos, y que yo por ahí se los digo cuando empiezan, esto le va a cambiar la vida. Y viene y me dicen, esto me cambió la vida. Te cambió la vida. ¿Por qué? Porque hay gente que viene y que quiere realizar cosas de la actividad. Pero hay algunos que caen, viste, como que no están, viste, muy optimistas. Van ahí a ver qué pasa, a ver cuál es el resultado. Y después ven que el resultado es totalmente óptimo, viste, entonces. Un muchacho acá que vino muy reacio, de Tortuga, que se le dormían las manos. Y que ha habido por todos lados. Y que bueno, decían, tenés que operarte y tenés que hacer esto acá. Y vino porque otro le comentó, qué sé yo, y dice, pero la verdad que me parece que me van a tener que operar. Dice, pues yo hace como 6 meses que estoy con esto. Y ahora, bueno, ya hace 3 meses que viene esta muchacha. Y yo no me voy a operar, dice, si yo ando bien ahora. Claro, está re bien. Es eso, es un poco eso lo que pasa frecuentemente, porque sí, vienen con eso, ¿y qué me va a hacer? Que si no me da de tomar nada, no me pone nada, solamente porque me muevo un poco. Absolutamente nada. Pero es así. Actúan las manos y obviamente el profesionalismo de Mario. Y el cuerpo de uno. Y el cuerpo de uno, totalmente. Así que yo la verdad que cada vez que voy vengo nueva. Yo te espero mañana. Mañana vamos a ir a que Mario nos saque un poco. Exactamente. Así que bueno, Mario, como para cerrar, un consejito para todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Un consejo que yo puedo dar, y la verdad que es para los padres. Yo tenía un profesor que nos decía siempre, si vos tenés una persona, empezaste a tener una persona y ve cómo se va sintiendo y no te lleva a los hijos, es porque no entendió el mensaje. Entonces, y yo me encanta atender chicos, y hay muchas mamás que van y llevan los chiquitos, y los chiquitos les encanta que sentir ese desplazamiento de la vértebra que los libera, es chequear a los chicos de chiquitos, porque le vamos a evitar muchas de las patologías o de cómo nos sentimos nosotros siendo grandes. Siempre les digo, para no llegar a esto que estás vos, tu hijo tendría que empezar de temprana edad a chequear, y como están en etapa de crecimiento, uno no los ve con tanta frecuencia. Los chicos se pueden ver más espaciados debido a eso. Entonces, si hay un consejo que puede darle a todos los papás, es que lleven a sus chicos
a que le evalúen y que chequeen su columna vertebral y corrijan esas interferencias nerviosas que los chicos tienen por caerse, Sí, por sí, jugar, sí, seguro. por cualquier estrés mecánico, y va a ser muy beneficioso para la salud de ellos. Gracias, Mario. La verdad Gracias. que muy interesante. Espero que los que están de ese lado, que tal vez tenían un poco de temor y demás, sepan que lo pueden hacer. Bueno, aquí Mario Tartusi está allí en Rosario Santa Fe. Rosario Santa Fe 49. 49, Y si no, Callejón buscalo en Tiscornia. las redes, y ahí está. podés escribirle a Mario para algún turno y demás, y seguramente vas a salir nueva del consultorio. Nos vamos, pero antes tenemos la plaquita de repetición y luego viene, la vamos a estar ahí viendo en este mes de agosto, llega Mora Godoy. Bueno, la plaquita de repetición es mañana a las 9 de la mañana, nos podés volver a ver, jueves 23 horas, sábado 19 horas, seguirnos en las redes sociales, en @conectate.tv, así estamos en Instagram y así figuramos también en el canal de YouTube. Ya a la tarde vamos a estar, este programa ya va a estar colgado en el canal de YouTube de aquí de la televisora y obviamente también en el canal de YouTube Conectate TV. Nos vamos a la plaquita de Mora Godoy, que llega a la ciudad de Marcos Juárez con todo el tango, La Máquina Tanguera, jueves 7 de agosto, 21 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana. Las entradas ya están a la venta en la Secretaría del Teatro, Así que no te lo pierdas, tremendo show, se viene con todo Mora Godoy a nuestra ciudad de Marcos Juárez. Dicho todo esto, que tengan una hermosa semana. Pásenla lindo. Bueno, tenemos el miércoles feriado, el 9 de julio. Recuerden que está el acto a las 11 de la mañana aquí en la plaza, en el playón, aquí al lado de la Casa de la Cultura. A las 10:15 está el Te Deum, la misa, aquí en la Iglesia de la Asunción. Así que bueno, que pasen una hermosa semana. Dios los bendiga. Gracias por estar allí siempre. Será hasta el próximo lunes. Chau, chau.